Con el propósito de desarrollar la tercera y última unidad del curso de genética, se ha decidido trabajar sobre el capítulo número 8. En este se tratan temas como el DNA, el RNA y el gen. De este modo, iniciaremos haciendo un breve recuento sobre la historia del DNA, también conocido como ácido desoxirribonucleico. Es así como en 1953 Watson y Crick descubrieron la estructura del DNA. El modelo describe a esta molécula como una doble hélice, donde las cadenas se encuentran asociadas por interacción entre las bases nitrogenadas por enlaces de hidrógeno. El ácido desoxirribonucleico es considerado como la molécula química encargada de la herencia en los seres vivientes. Esta compleja molécula química está constituida por otras moléculas conocidas con el nombre de nucleótidos, los cuales a su vez están constituidos por otras pequeñas moléculas químicas denominadas bases nitrogenadas. Entre estas encontramos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. De igual forma encontramos un grupo fosfato y un azúcar, que para este caso es la desoxirribosa. Ácidos nucleicos. Estas son moléculas complejas que poseen estructuras, propiedades y características particulares que los identifican y que hacen parte de una u otra forma de todos los organismos vivientes. Incluso podríamos decir que hacen parte también de los virus. La diferencia entre estas dos moléculas está dada por el tipo de azúcar y de ahí depende su nombre. En el RNA, el anillo de pentosa presenta un grupo OH en la posición 2. Contrariamente, en el DNA, en la misma posición se pierde un oxígeno, quedando solo un hidrógeno. La composición de bases en ambas moléculas es prácticamente la misma, solo que en RNA encontramos un en lugar de T. Proteínas. Las proteínas son las responsables de la formación y recuperación de los tejidos, interviniendo en el desarrollo corporal e intelectual. Estas se agrupan para formar unidades estructurales llamadas aminoácidos, las cuales se consideran como los ladrillos de los edificios moleculares proteicos. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales. Estos son estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición especial estable. Estructura terciaria. Informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte
enzimáticas, hormonales, entre otras. Estructura cuaternaria. Informa de la unión mediante enlaces débiles, es decir, no covalentes, de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Concluyendo esta temática, hablaremos del gen. En términos genéticos clásicos, el gen se define como la unidad elemental de la herencia, la región física y funcional que controla una característica hereditaria concreta. También definido como la portadora de la información genética de una generación a la siguiente, la que gobierna en definitiva las características de un rasgo particular. Es así como al desarrollar esta temática se lograron relacionar los conceptos básicos de estructura y función del material genético, llegando a comprender que todas las características de los seres vivos son el resultado de la información genética.